Bueno, saludos cordiales. Tengo el honor de iniciar con el módulo 1 de este tan importante diplomado internacional en Ciencia Política, Administración Pública y Gobernanza Territorial. Un poco, más allá de que en realidad no gusta hablar en primera persona, pero para que ustedes tengan la plena garantía sobre quiénes estamos impartiendo clases. Mi nombre es Javier Orti. Yo obtuve mi maestría en Estudios Políticos Aplicados en la FIAF España, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. En la actualidad me encuentro egresado de la Facultad de Estudios Sociales de la Flaxo, donde también estamos incursionando una maestría con respecto a lo que tiene que ver con investigación en política comparada. Hicimos varios cursos en la Universidad Complutense de Madrid, en la UNESCO, en la Católica de Salamanca, en la Universidad para el Desarrollo de Chile, en el IDE Business School, etc. Y hemos tenido una importante experiencia pública, principalmente en el municipio de Quito, en el gobierno de la provincia de Pichincha, en el IES, en el BIES, en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Industrias. Hemos ocupado cargos de representación muy importantes. Fui diputado alterno por Pichincha en el año 2007. Fui candidato en las últimas elecciones para la prefectura de Pichincha. Fui autor de un libro que se llama Gobiernos de la Ley del Más Fuerte al Hiperpresidencialismo. Parte de este libro estará dentro del módulo del día de hoy. Y fui docente universitario en la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, el módulo que les voy a presentar en estas horas se llama Ciencia Política, pero en realidad la hemos dividido en varias partes, ¿no? Inicialmente vamos a conocer, esta es un poquito la parte más densa, sobre los grandes pensadores de la teoría política. Es importante que ustedes sepan que existieron grandes pensadores que influenciaron sobre el quehacer de la política, que influenciaron sobre la formación de los estados, que influenciaron sobre la manera de gobernar. Y es importante conocer, escogimos a los pensadores más influyentes y analizar un poco qué dijeron en los textos principales de los cuales ellos se han hecho responsables durante toda la vida, ¿no? Posteriormente veremos ya lo que significa un sistema político, el funcionamiento de un sistema político, quién gobierna en los estados, cómo comenzaron los gobiernos, con el tipo de sociedades que tuvimos, cómo nacen las repúblicas, cómo nacen los estados y cómo estamos en la actualidad con respecto en el orden mundial, en el funcionamiento de sistemas políticos. Y finalmente aprenderemos a hacer un verdadero análisis político, que eso es necesario para la formación de ustedes. Eso es necesario porque así podrán tener elementos suficientes para emitir un análisis político con el menor sesgo posible o con cero sesgo, es decir, un análisis político académico y con argumento, sobre todo para sostener ciertos lineamientos en un debate o en una participación en medios de comunicación. Así que bueno, iniciemos un poco la clase con teoría política. Como ven, hemos preparado esta presentación, que supongo que estará a su disposición en la plataforma correspondiente. Y quiero iniciar introduciendo un poco al tema, y es que si estamos estudiando un diplomado en Ciencia Política, Administración Pública y Gobernanza Territorial, tenemos que iniciar conociendo cuál ha sido la manera histórica del ser humano en cómo sostener la cosa pública, cómo acceder a cargos de poder. Es así que vamos a acudir a varios grandes pensadores de la teoría política que dieron a conocer su punto de vista a través de sus libros, y estos grandes pensadores han sido también referente de varios. No se confundirán, porque cuando vamos a presentar a los grandes pensadores son los pensamientos de estos pensadores. Eso no quiere decir que sean pensamientos de quien está exponiendo, de quienes estamos atrás del diplomado, sino conocer qué sostenían estos grandes pensadores. Es así que voy a comenzar con un pensador muy importante dentro de la ciencia política, quien es Max Weber. Max Weber nace en Prusia en 1864 y muere en
1920 en Múnich, en la República del Weimar, ¿no? Fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Es considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Entre sus principales postulados se encuentra la vocación y profesionalización de la política y la construcción de un sistema político ideal. El interés de sus estudios siempre intentaban vincular el razonamiento con la investigación empírica. Es uno de los principales o de los primeros pensadores políticos que ya utilizó la investigación empírica. ¿Por qué recalco este tema de la investigación empírica? La investigación empírica no es más que la metodología investigativa que se basa en la recopilación histórica de datos estadísticos, datos cualitativos, cuantitativos, para poder llegar a determinar las respuestas de una posible pregunta de investigación, ¿no? Y esta es de la metodología que utilizaba Max Weber. Vincular el razonamiento con la investigación empírica. Es decir, si ya ocurrieron hechos anteriores a lo que ha pasado, podemos indagar mucho más sobre cuáles fueron los fenómenos que incidieron sobre el tema específico o el fenómeno político en específico que estamos estudiando. Max Weber, una de las obras principales de Max Weber, tiene que ver con su texto escrito en 1919 llamado La política como profesión. La política como profesión fue considerado uno de los textos más importantes para iniciar el comportamiento de los actores políticos, más aún cuando fue escrito en 1919, en donde la política comenzaba a coger fuerza. Y es así que se remarca la existencia y la vinculación importante que existe entre el Estado y la política, ¿no? Si bien es cierto, ya nacen los estados, el ejercicio de la política, ¿qué tan importante viene a ser dentro de el funcionamiento de estos estados? Y es así que Max Weber habla sobre el ejercicio de la violencia como medio justo para el poder del Estado. Remarca que ese ejercicio legítimo de la violencia puede ser ejercido única y exclusivamente por el Estado. De ahí la legitimidad de que cada Estado cuente con fuerzas armadas tanto para problemas externos y Policía Nacional para problemas internos, ejercer ese orden, y son los únicos que pueden ejercer esta violencia legítima, como se dice, ¿no? Según Max Weber, esta violencia y el poder se legitiman a través de tres tipos ideales, ¿no? Y es el dominio tradicional, el dominio carismático y el dominio legal. El dominio tradicional es lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación con respecto al ejercicio del poder. El dominio carismático es la irrupción de actores políticos que con sus proyectos han influenciado mucho con respecto a esta vinculación. Y el dominio legal ya este conjunto de normativas importantes que norman la vinculación entre el Estado y la política. Es así que Max Weber sostiene que la burocracia es uno de los elementos del Estado que ejerce poder y se legitima a través de dos vías: la vía estamental y la vía del Estado burocrático. Pero una de las principales razones, o una de las principales situaciones que manifiesta Max Weber es esta diferencia entre vivir de la política y vivir para la política. Max Weber sostiene que así como existen actores que son funcionarios de los partidos políticos o del sistema de partidos, o funcionarios burocráticos a través de los parlamentos, o funcionarios burocráticos a través de la función ejecutiva, también existen actores políticos que viven para la política. Es decir, que sus ingresos no necesariamente tienen que ver con
con el ejercicio público, sino que irrumpen en la política tomando en cuenta que vienen de otro tipo de clase económica. Es así que es importante analizar lo que dijo Max Weber en la política como profesión, y es considerado uno de los actores o de los pensadores políticos más influyentes dentro de lo que tiene que ver con la ciencia política. Luego tenemos a Nicolás Maquiavelo, uno de los pensadores políticos más controvertidos en lo que tiene que ver con el pensamiento político. Por supuesto que un pensador político que tuvo influencia sobre todo entre los años 1500 a 1527, que fue el año que murió. Él nació en Florencia y muere en Florencia, nace en Florencia en 1469 y muere en 1527. Fue considerado diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano. Es considerado el padre de la ciencia política moderna. Tuvo una carrera política como diplomático en varios países, pero vivió en una época conflictiva para su país, motivo por el cual fue encarcelado, acusado de conspirar contra la monarquía de los Medici. Por eso es considerado uno de los pensadores más controversiales. ¿Cuál es la principal obra de Nicolás Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo escribió el famoso Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo no es más que un conjunto de sugerencias que hace Nicolás de Maquiavelo con respecto al ejercicio del poder en sí. Y el príncipe, claro, era considerado como hoy diríamos, la autoridad máxima en su momento, que según Nicolás de Maquiavelo debe estar por encima de los actores, pero no debe ser tan evidente para mantener el poder. Entonces Nicolás de Maquiavelo ya comienza a identificar esa vinculación que tiene que tener el gobernante entre el ejercicio del poder y el pensamiento de quienes lo mantienen en el poder. Y considera Maquiavelo que para controlar el mantenimiento del poder existen los siguientes mecanismos de control: los impuestos y política fiscal, el ejercicio legítimo de la violencia, las instituciones seccionales, la capacidad del líder y el manejo de los recursos. Esos son los mecanismos de control que Nicolás de Maquiavelo menciona dentro de su obra El Príncipe. Vuelvo y repito: los impuestos y política fiscal, el ejercicio de la violencia legítimo, instituciones seccionales, capacidad de líder y manejo de los recursos. Mientras estos 5 ítems sean manejados de manera correcta, existe mayor probabilidad de que el príncipe en este caso se mantenga en el poder. El príncipe debe manejar distintos mecanismos de control sobre sus súbditos. Y estos son los mecanismos que acabamos de nombrar. Es así que la figura del príncipe debe ser segura, estable y controladora para mantener el control y conseguir la hegemonía. Pero además, el príncipe debe conocer profundamente el funcionamiento del pueblo y sus valores. Ustedes estarán preguntando, ¿qué tan real es esa frase de Nicolás de Maquiavelo que dice: que todo podría ser legítimo a la hora de mantener el poder?
Es decir, todo, que todo, que todo fin justificaría los medios. No fue una frase explícitamente realizada por Maquiavelo, pero cuando uno lee El Príncipe se da cuenta que el fin último del príncipe es el mantenimiento del poder. ¿Y cómo mantenemos el poder? Pues lo mantenemos a través de los mecanismos de control que acabamos de sintetizar. Ahora ustedes entenderán por qué en el ejercicio del poder varios gobiernos imponen este tipo de mecanismos y manejan este tipo de mecanismos a la hora de tratar de mantenerse en la hegemonía del poder, ¿no? Luego de haber revisado los dos primeros pensadores, que fueron Max Weber con su obra La política como profesión y Nicolás de Maquiavelo con su obra El Príncipe, recapitulando un poco, Max Weber hace una diferenciación entre vivir de la política y para la política, mientras que en El Príncipe el principal objetivo es el mantenimiento del poder a través de mecanismos de control, como son impuestos y política fiscal, el ejercicio de la violencia, legítimo de la violencia, instituciones seccionales, capacidad de líder y manejo de recursos. Vamos a uno de los autores más clásicos que tenemos dentro de lo que tiene que ver con la ciencia política, y es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el creador antes de que se pregunten qué nos dijo Thomas Hobbes, él es el autor del famoso Leviatán, que ya lo vamos a decir. Thomas Hobbes nace en 1588 y muere en 1679 en Inglaterra. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía de la política moderna. Vivió durante la Guerra Civil Inglesa en 1642. De ahí su interés por el conflicto bélico, que ya lo vamos a conocer. Contemporáneo al Renacimiento y la construcción del Estado de Derecho, siempre pensó en el contractualismo. Y se le prohibió en 1668 escribir acerca de la conducta humana luego del Leviatán, ya que era considerado una herejía. Recordemos que en aquella época la influencia de la Iglesia Católica sobre el ejercicio del poder era importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el Leviatán? ¿Y qué se considera el Leviatán? Que es la principal obra de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe el Leviatán, y a través de una metáfora de un demonio que representa al Estado, y que es el Estado el que debe regular y mantener el poder, ya que si no el caos sería inevitable y destructivo. Es así que la principal idea de Thomas Hobbes es el estudio de la naturaleza humana del hombre, y cómo, al ser conscientes de que existe esa naturaleza humana, se necesita un gran Leviatán, es decir, un gran Estado que sea el que regule y mantenga el poder, ¿no? A diferencia de Nicolás de Maquiavelo, se utilizaban mecanismos para el mantenimiento del poder. Aquí el mecanismo se llama el Estado, ¿sí? El Leviatán es uno de los principales textos que inspiraron en gobiernos autoritarios, por ejemplo, porque los poderes del Estado deben ser absolutos. En esa época no existía la separación de los poderes, eso ya lo vamos a ver después, pero sostuvo Thomas Hobbes que los poderes del Estado deben ser absolutos, y por lo tanto los ciudadanos deben someterse a un pacto con él mismo, ¿no? Y aceptar la renuncia a la naturaleza y temer a la ley. Eso es lo que pensaba Thomas Hobbes con respecto a cómo debe ser la vinculación entre Estado y política. Prácticamente no existe vinculación. Lo que existe es una aplicación de este gran Estado y el sometimiento de los ciudadanos hacia este, ¿no? Por lo tanto, la competencia es generada por la ambición y fortalece el interés del hombre en mejorar constantemente, ¿no? Y es ahí cuando se evidencia cuál es la naturaleza del hombre, la esencia humana.
Y la esencia humana tiene que ver con la satisfacción personal y la supervivencia. En tal virtud es necesaria la razón. Repetimos, la esencia humana tiene que ver con la satisfacción personal y la supervivencia. Por ello es necesario la razón. Esto es lo que decía ya Thomas Hobbes en el Leviatán. Es decir, que el ser humano, él, al convertirse en ciudadano, para llegar a esa satisfacción personal y supervivencia, tiene que someterse al gran Leviatán o al Estado. Y es el Estado el que tiene que garantizar esta satisfacción y supervivencia, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza es la guerra permanente, la competencia y el daño en beneficio propio, ¿no? Aquí sí se justifica que si un ciudadano perteneciente a un Estado, para garantizar, en este caso, su satisfacción personal y su supervivencia, debe someterse a ese Estado, y si este Estado considera entrar en guerra permanente y entrar en competencia con otros estados, y eso garantiza esta satisfacción personal y supervivencia, eso se encuentra justificado, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que pensaba Thomas Hobbes dentro de lo que tiene que ver con su texto de Leviatán. Luego entramos a un gran pensador. Ojo, los pensadores que hemos escogido no están ordenados de manera cronológica, porque a mí me pareció importante que ustedes de entrada sepan qué significaba o qué significa la profesionalización de la política. Y el solo hecho que ustedes estén acá escuchando un primer módulo en un diplomado internacional de ciencia política, gobernanza y administración pública, es importante que sepan que la política se está y debe fortalecerse dentro del ámbito de la profesionalización. Y de ahí sí estamos viendo pensadores más de la Edad Media, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes se preguntarán, claro, si Thomas Hobbes y Nicolás de Maquiavelo eran unos grandes pensadores de la Edad Media, es decir, sobre todo en las épocas monárquicas, en donde nacen los estados absolutos. ¿Qué pasó con el nacimiento de las famosas repúblicas? ¿Y qué pasó con el aparecimiento de la separación de los poderes y la irrupción de los ciudadanos en el poder? Y es aquí cuando sale un gran pensador llamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, como ustedes sabrán, personaje importante dentro de la Revolución Francesa. Recordemos que el año de la Revolución Francesa fue en 1789 y Rousseau nace en Suiza en 1712 y muere en Francia en 1778, pero su pensamiento fue el que inspiró en 1789 mucho con el tema de la Revolución Francesa a través de su gran texto El contrato social. Fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Las ideas de Rousseau, como les dije, influyen en la Revolución Francesa y posteriormente en la constitución de las repúblicas del mundo. No tengo el dato exacto de todas las constituciones, pero si no es en su totalidad, en la gran mayoría de constituciones existe la separación de los estados. Y sobre todo la primacía de la voluntad general, que es lo que vamos a ver con el tema del contrato social. Por lo tanto, el contrato social se transforma en el aporte más importante para identificar cuál es la voluntad general de los ciudadanos.
si ven ustedes cómo comienza a diferenciarse los pensamientos, ¿no? Maquiavelo y Hobbes, mientras el uno mantenía con ciertos mecanismos de control el poder para el príncipe, el otro sometía al ciudadano a este gran leviatán llamado el Estado. Ahora Jacques Rousseau habla del contrato social y la voluntad general. Y mientras en Hobbes la naturaleza del ser humano obligaba a establecer un gran Estado, Rousseau plantea que en el contrato social, que la sociedad se encuentra desestructurada por la naturaleza del hombre, ¿no? Y es necesario un contrato social, es decir, un gran acuerdo que permita a los ciudadanos no solo se dejen llevar por la supervivencia, es decir, la voluntad general. Por lo tanto, el Estado debe ser soberano y cumplir con el ejercicio del poder. Aquí es cuando nace la soberanía del Estado. Es decir, ese respeto que se debe tener por las decisiones que tome un Estado para el cumplimiento del ejercicio del poder. Por lo tanto, los intereses individuales se convergen en un interés común. Eso es la voluntad general. ¿Cómo licuamos los intereses individuales para aterrizar en un interés común? ¿A través de qué mecanismos? ¿A través de qué modelos? Por lo tanto, la libertad y la igualdad son derechos irrenunciables ante la ley. Repito, la libertad e igualdad son derechos irrenunciables ante la ley. Y el contrato social se legitima en las leyes y la Constitución. Si ven cómo Rousseau cambia totalmente ese sometimiento del ciudadano al Estado que decía Hobbes hacia la importancia de la voluntad general, traducida en libertad e igualdad como derechos irrenunciables, y traducirlos a un contrato social legitimado ante las leyes y la Constitución. Esa es la importancia del aporte de Jacques Rousseau con respecto al tema del contrato social. Recapitulando, antes de entrar a un nuevo pensador, hemos revisado la importancia de la política como profesión de Max Weber y su diferencia entre vivir de la política y vivir para la política. El mantenimiento del poder a través de mecanismos de control escritos en El Príncipe por Nicolás de Maquiavelo, a través de impuestos, el ejercicio legítimo de la violencia, la capacidad de liderazgo y el manejo de los recursos. El sometimiento de los ciudadanos hacia un gran leviatán, es decir, hacia el Estado, ya que la naturaleza del hombre tiene que ver con la satisfacción personal y su supervivencia. Y finalmente, en la construcción de un Estado a través de la voluntad general, a través de un contrato social en donde los intereses individuales se converjan en un interés común. Son los primeros 4 pensadores importantes dentro de la teoría política. Posteriormente entramos a un pensador inglés muy importante para la inspiración de la creación de nuevos estados y repúblicas, como es John Locke, quien en su segundo ensayo sobre gobierno civil ya comenzó a establecer la importancia de varios elementos que deben converger en la construcción o en esta vinculación entre Estado y política.
Él nace en 1632 y muere en 1704 en Reino Unido. Y es un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico y del empirismo moderno. Él estudió de manera muy profunda la medicina y se interesó por los postulados filosóficos de la época para escribir sobre el entendimiento humano. Es así que en 1683 tiene que huir del país por sospechas de conspiración contra el rey. Tuvo una muerte natural a través de un infarto en el miocardio. Pero ¿qué se rescata de John Locke? ¿Y por qué se lo escoge? Y es que, así como se estudió por parte de Hobbes, se estudió mucho el tema de la naturaleza esencial del hombre y su supervivencia, y a través de Rousseau la voluntad general. Somos Ciplex, más de 15.000 personas capacitadas en el Ecuador y América, educando con responsabilidad. Con el aval de la Universidad Internacional del Ecuador, auspician.